Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy empezamos nueva temporada con los episodios exclusivos para fans. Para este inicio he elegido un caso que me ha llamado muchísimo la atención por diferentes motivos. Se trata del caso de George Stinney, el condenado a muerte más joven de la historia. Pero antes de empezar, agradeceros el apoyo que me dais, a pesar de que he tenido que reducir el número de episodios mensuales por motivos personales y laborales. Espero que aún así disfrutéis del contenido. Recordad que si os interesa escuchar todos los podcasts exclusivos de este programa y todos los que están en iVoox, sin publicidad y también acceder a una gran selección de audiolibros, podéis usar el enlace que está en la descripción y así también me ayudáis en el programa de afiliados. También advertiros que el contenido de este episodio tiene descripciones de lesiones y agresiones a niños, por lo que puede herir la sensibilidad del oyente. Y que por motivo de la cantidad de información que he podido encontrar voy a tener que dividir el episodio en dos partes. Y ahora sí que empezamos. Hoy es viernes de podcast exclusivo y vamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos. Todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. En 1944, George Stinney Jr. era un joven de 14 años que medía 1,5 metros y pesaba unos 40 kilos. Vivía en una casa pequeña con gallinero en su ciudad natal de Alcolu, Carolina del Sur, con su padre, George Junius Stinney, su madre, Aimee Brown, su hermano Charles de 12 años y sus hermanas Catherine de 10 y la pequeña Aimee de 7, a la cual George la llamaba Sombra porque siempre iba detrás de él a todas partes. Su madre era cocinera en la escuela de Alcolu para niños negros y su padre trabajaba en el aserradero como casi todos los hombres que vivían en esa ciudad y la familia residía en viviendas de la empresa. Alcolu era una pequeña ciudad industrial de clase trabajadora. Los barrios de blancos y negros estaban separados por vías de tren, lo cual era común en las pequeñas ciudades del sur de la época, dado que las escuelas e iglesias estaban segregadas para los residentes blancos y negros. Había una interacción limitada entre ellos, salvo en el caso del aserradero, que trabajaban tanto hombres blancos como negros. El 23 de marzo de 1944, George y Aimee estaban cuidando de los animales fuera de la casa. Era una tarde normal, hasta que unas niñas blancas que iban en bicicleta se acercaron y le preguntaron a George dónde podían encontrar maypops, que era como le llamaban en esa zona a las flores de la pasión. Esto era bastante inusual, ya que ni los blancos ni los negros cruzaban las vías del tren para adentrarse en los barrios ajenos. Estas vías eran como un muro que dividía dos mundos. Pero las niñas querían recolectar flores, sobre todo estas, y sabían que solo crecían en esa zona. Las niñas eran Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7, recién cumplidos la semana anterior. George les respondió que no sabía dónde podían encontrarlas, y las niñas siguieron su camino. Horas más tarde, las niñas no habían vuelto a casa y los padres empezaron a preocuparse. Esa misma noche, un grupo de búsqueda de entre 100 y 200 hombres se desplegó por toda la ciudad. La familia Stinney se enteró de la desaparición de las niñas mientras asistían a una fiesta del barrio. George les dijo a sus padres que él y Aimee las habían visto antes y se fue con su padre para unirse a los equipos de búsqueda. Con la oscuridad cubriendo Alcolu, nadie pudo encontrarlas. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se elevaba sobre la línea de los árboles, el señor George Burke, uno de los grandes jefes del aserradero, encabezó un grupo de búsqueda mientras continuaban con su trabajo. Su grupo encontró a las niñas. Estaban muertas en una zanja empapada en una de las propiedades del señor Burke. Los cuerpos de las niñas estaban rígidos y boca arriba. Encima de ellas yacía una bicicleta a la que le faltaba la rueda delantera. No había señales de lucha cuando el doctor Ashbury examinó los cuerpos,
pero estaba claro que habían tenido un final cruel y violento. Mary Emma tenía un corte irregular de 5 centímetros sobre la ceja derecha y un agujero que le atravesaba la frente hasta el cráneo. Betty June recibió al menos 7 golpes en la cabeza, tan intensos que, según señaló el médico, la parte posterior de su cráneo no era más que una masa de huesos aplastados. Esa tarde, George y Aimee estaban en casa con su medio hermano, Johnny, que estaba de visita en la casa de su abuela en el pueblo cercano de Pinewood, antes de presentarse para el servicio militar. Sus padres estaban fuera y su hermano Charles había ido con su hermana Catherine al salón de belleza. Como la mayoría de las familias de Alcolu eran pobres, pero tenían comida y ropa. Los Stinney cultivaban verduras en el huerto y bebían leche fresca de vaca por la mañana. Todo lo que necesitaban con el dinero extra que tenían lo compraban en la tienda de la empresa en Main Street. Los domingos iban camino a la iglesia con el resto de las familias negras de Alcolu, en la cercana iglesia bautista Greenhill. Cuando los 4 hermanos volvieron a casa, sus padres aún estaban en sus respectivos trabajos. Aimee jugaba en el patio con una camada de gallinas mientras un par de autos negros pasaban por su calle. Vio cómo hombres blancos con traje salían de ellos y entraban a la casa por la puerta trasera. Aimee se escondió en el gallinero mientras se llevaban a George y Johnny esposados. Esa noche, el señor Stinney fue despedido de su trabajo en la fábrica. Su esposa lloraba mientras oyeron cómo una turba de linchadores se acercaba a su vivienda, por lo que la familia huyó a la casa de su abuela en Pinewood, llevándose solo unas pocas cosas y dejando el resto atrás. Los agentes del sheriff liberaron a Johnny más tarde, dejándolo a un lado de la carretera. Mientras tanto, la noticia del doble asesinato se extendió por todo el estado, alimentada por la naturaleza cruel del crimen, además de otro detalle escabroso. El alguacil adjunto de Clarendon, H.S. Newman, dijo a los periódicos que a los 40 minutos de su arresto, George había confesado haber asesinado a las niñas. Agregó que George las golpeó fatalmente después de que se resistieron a sus exigencias sexuales. Cuando amenazaron con contárselo a sus padres, George cogió una estaca de ferrocarril de un pie de largo y atacó primero a la niña más pequeña, golpeándola varias veces en la cabeza. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.